La paz de Dios sea con todos. Le decía yo a un hermano allá afuera, en la casa, estaba que algo me preocupa, algo me falta, algo me falta. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y no sé, después venía por el camino, algo me falta, algo me falta. Y nada me llegaba. Me senté ahí, como a los 10 minutos, descubro que se me quedó. Mi cabeza como que está muy mal. Pero aquí estoy, no vine sin ropa. Sí. Pero hoy vamos a hablar algo que sí va a desnudar a muchos. Porque vamos a hablar de algo bastante serio. Así que yo le invito a que abran en el libro de Romanos, capítulo 13. Libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 13. Romanos, capítulo 13, 11 al 13. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Oremos. Amado Padre que mora a las alturas de los cielos, en este momento te damos gracias porque tú has permitido que en este lugar santo podamos abrir tu santa palabra, leerla, Señor, y escuchar entonces el mensaje tuyo. Te suplicamos que nos perdones, Señor. Te suplicamos que nos dé el Espíritu Santo y te suplicamos, Dios, que aquí se oiga tu voz, que tú presentes lo que ha de mostrarse a cada uno y que tú trabajes la mente de cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo. Los versículos anteriores tienen que ver desde el versículo 1 con el deber que tenemos. Por ejemplo, con las autoridades. El deber más adelante de amarse uno al otro. El deber de pagar los tributos. Y después de esto que Pablo presenta aquí, dice, y esto conociendo el tiempo. Pero ¿qué sucede? Que en los capítulos 9 y 10 de ese libro de Romanos, Pablo está hablando del fracaso del pueblo judío, del pueblo de Dios, como la llamaba, que Dios lo desechó aquí en la tierra y que ya no es pueblo de Dios. Entonces, en esos 3 capítulos se encarga de detallar sobre eso y por qué no es el pueblo de Dios. Cuando entra aquí, entonces, en el capítulo 12, habla de una serie de temas muy interesantes, pero en el 13 habla de algo mucho más importante. Porque la iglesia tiene que reflejar a Jesús aquí en la tierra. Pablo está hablando de una serie de pecados aquí que se ven comúnmente dentro de la iglesia como se veían en los tiempos de él. Por tanto, yo quiero que prestemos bastante atención a esto. Dice de esta manera, y esto conociendo el tiempo. La palabra para tiempo aquí es kairos, que significa un tiempo especial, un momento, o sea, cuando se habla de algo que sucederá en determinada ocasión. No es un tiempo que decimos los tiempos tan malos que eso, no, sino a algo en especial. Porque el pueblo de Dios se ha caracterizado porque conoce el tiempo, conoce el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, vamos a comenzar con nuestro Señor Jesús. Dice Marcos 1:15. Voy a leer allí. San Marcos 1:15. Jesús comienza hasta su ministerio y dice allí de esta manera, como él viene predicando. Versículo 15. Voy a leer 14:15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿A qué vino Jesús entonces? Si ustedes se dan cuenta,
el mensaje de Juan el Bautista, que se presenta en el libro de Malaquías como el segundo Elías, dice entonces que debía devolver el corazón de los hijos hacia los padres, que debía de restaurar y que debía preparar camino del Mesías, o sea, el ungido del Señor. Entonces, Juan el Bautista es un gran reformador, el mayor reformador que aparece en el Nuevo Testamento y el mayor reformador que aparece en la Biblia, semejantes a Elías, pero mucho más poderoso que este. Pero ¿qué es lo que dice que Jesús? El tiempo se ha cumplido. Usa la palabra griega kairos. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Gálatas capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo, nuevamente, que es especialista en esto, entonces dice algo para que podamos entender. Gálatas 4:4 dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, kairos nuevamente. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Pues el apóstol Pablo sabía muy bien que se refería a las 69 semanas de Daniel capítulo 9. Allí las 69 semanas que nosotros sabemos, conocemos muy bien, comenzaban en el año 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes I Longímano. Entonces, Pablo dice que esos 483 años se habían cumplido. Por eso Jesús decía: el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creen en el evangelio. ¿A qué venía el Mesías? Ellos esperaban un Mesías. Pero el Mesías que ellos estaban esperando era diferente, porque esperaban que los librase del yugo romano y no del pecado. Y entonces cuando ven a Jesús, muchos lo rechazan. El mismo Juan dudó de Jesús. Y Jesús entonces le contestó diferente a la pregunta que le había mandado hacer con algunos de sus discípulos. Entonces Jesús dice que se arrepientan y que creen el evangelio. Pero ese es el mensaje de Juan también, que se arrepientan, que los padres, que los hijos vuelvan a los padres, que le obedezcan, que se aparten del pecado todos. Cuando Juan estaba predicando, según presenta en el evangelio según San Lucas, a muchos soldados que se le acercaron, le decía que no le quiten por la fuerza a la persona, que no cobren más de lo que está, a los publicanos decían no cobren más de lo que está establecido, a los soldados le decía que no usaran soborno, y así. Y entre esos que estaban escuchando la predicación de Juan el Bautista había un publicano llamado Zaqueo que vivía en Jericó. Así que Zaqueo estaba listo ya para aceptar al Mesías. Cuando presenta en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, allí que sube al árbol, Jesús sabía que a lo que se iba a enfrentar, lo que tenía, la salvación para un hombre. Era tiempo. Jesús decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Ven cómo va la profecía, cómo se va relacionando? Vamos a ver otro caso. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Ustedes verán entonces cómo se presenta, que la Biblia es su propio intérprete. Capítulo 1 y versículo 3. El versículo 1 dice la revelación, o sea, dice Apocalipsis en el griego, que es revelación. Entonces dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que manifestase a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que nos estamos refiriendo a cierto acontecimiento. Versículo 3 dice de esta manera: bienaventurado, dice Macarios en griego, que significa feliz. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Y según San Lucas capítulo 4, allí cuando Jesús va a Nazaret, donde se había criado, él le dan el libro del profeta Isaías. Y él lee. Los demás están al frente oyendo. Este es el método que se aplicaba, como están ustedes ahora. Mientras yo hablo, ustedes están escuchando. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo, dice Kairos nuevamente. Entonces está hablando de un tiempo que muchas veces nosotros no pensamos. Vamos a ver capítulo 12 del libro de Daniel. Ustedes verán entonces cómo se manifiesta allí. Daniel capítulo 12. Si las cosas han de suceder pronto, nótese bien cómo Daniel 12:4 dice de esta manera: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia aumentará. Entonces lo que está hablando es Daniel es del tiempo del fin, que debía estar sellado y cerrado este libro. Pero en Apocalipsis dice que se revela. Por eso dice Apocalipsis, que es la revelación. Pero ¿qué dice aquí? Lo que ha de suceder pronto, porque el tiempo está cercano. Así que lo que está anunciando es acontecimientos ya predicho que debían entonces su tiempo marcado darse. Por ejemplo, nosotros conocemos la profecía de Daniel 8:14. Dice, hasta 2300 tardes mañana, luego el santuario será purificado. Y decimos que comienza en el año 457 antes de Cristo, junto con las 69 semanas de Daniel 9, junto con las 70 semanas de Daniel 9, del versículo 25 y 26. Ahí están, le damos fecha. Las primeras 69 semanas hablan del aparecimiento del Mesías, su ungimiento, o sea, mediante el bautismo, como presenta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3. En este caso, entonces, Jesús es ungido. Recuerden que en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y dice rish en el griego. Cuando usamos la raíz rish, entonces la completamos con Cristo, es Cristo. Cristo en español significa el ungido del Señor. Por eso muchísimas veces yo se lo he dicho aquí. Le he dicho, Cristo y Mesías, Mesías Machía del hebreo, significa el ungido del Señor. Es un título del Señor, es divino y nunca debe dársela al pastor de la iglesia. Eso es un engaño. Nunca. La iglesia adventista no enseña eso. Léase los comentarios y siempre dice que es Jesús. Pero los que están pagados para enseñar eso se mantienen callados. Entonces la iglesia cae en pecado. Así no es. Porque somos buenos acusando, diciendo una verdad sobre el papado. Cuando habla que es el vicario de Cristo en la tierra. Y citamos a Juan 10:33, que un hombre hacerse, que blasfemia, un hombre hacerse Dios. Pero cuando damos ese título a un dirigente de la iglesia, y las iglesias protestantes, todas están en este pecado. Todas, porque creen que su principal dirigente es el ungido del Señor. Y el ungido es Jesús. ¿Cómo va a ser? Eso no es así. Ahora bien, sigo con esto. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y entonces dice, ¿para qué? Porque está citando al libro de Isaías, capítulo 61. La profecía se había cumplido. Entonces Jesús debía iniciar su ministerio de esa manera. Las 70 semanas tenían que ver entonces, finalizaban en el año 34 de nuestra era, con el apedreamiento de Esteban, como se presenta en el capítulo 7, versículo 51 en adelante del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucede? Que en el capítulo 8 se presenta una gran persecución contra la iglesia. Y entonces el evangelio es predicado a los gentiles. A Pablo se le llama como el predicador de los gentiles. Pablo entonces está expresando de esta manera y por eso es que en el libro de los Romanos, el libro de lo que trata abiertamente la justificación por la fe, Pablo expresa claramente allí que Dios no hace la acepción de personas. Dios entonces tiene un remanente, tanto que viene de los gentiles como que viene de los judíos, y de los dos pueblos hace uno. Y eso lo presenta en el libro de Efesios y lo presenta también en el libro de Gálatas. Todo esto, nosotros conocemos el tiempo, entonces sabemos de todo eso. Cuando vamos a Daniel capítulo 2, hablamos allí del sueño que tuvo Nabucodonosor y presenta la gran imagen. La cabeza de oro, decimos de una vez, representa a Babilonia del año 605 antes de Cristo hasta el año 539 de nuestra era. Cuando el 12 de octubre, la noche del 12 de octubre, los medos y los persas entran a Babilonia y toman allí la ciudad. Y ahí comienza el imperio medo-persa, que duró hasta el año 331 antes de Cristo, que es suplantado por los griegos, que finalizaron entonces en el año 167 antes de Cristo. En el año 67 antes de Cristo, entonces los romanos toman y forman el imperio de hierro hasta el año 476 de nuestra era. Y ahí vamos.
porque hay una profecía interesante. Los metales que presentan de allí, de Daniel capítulo 4, esos primeros 4 metales, oro, plata, bronce, que representaban a los griegos, y hierro, que representaban a los romanos. Entonces viene allí en 4 bestias que están en el capítulo 7 de Daniel, y allí tiene que ver con algo interesante, que es el juicio del pueblo de Dios y el juicio investigador. Eso es muy importante. Por ejemplo, en Daniel 7, allí después que presenta esto, dice, habla de algo interesante que tiene que darse. Dice, versículo 11, entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para quemarlo. Y dice en los versículos anteriores, versículo 9, 8 en adelante, mientras yo contemplaba los cuernos, porque están los 10 cuernos según el versículo 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Saben que cuando usamos Apocalipsis 13 para hablar de las primeras bestias, vemos que es algo similar, o sea, es un símil que hay, que lo mismo que aparece en Apocalipsis 13:5, que hablaba grandes cosas y blasfemias, aparece también aquí, y nos damos cuenta que se refiere a lo mismo, al sistema papal. Nosotros, como nadie aquí en la tierra, enseñamos esto. Conocemos, sabemos los movimientos de la bestia, lo que está haciendo en la actualidad. Entonces aquí es bastante claro, pero dice algo interesante en el versículo 22. Dice de esta manera, hasta que vino, de leer el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aquí está hablando del juicio investigador. En el capítulo 8, entonces, Daniel está hablando de algo interesante. Nótese que en el versículo 14 dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Pero hay algo importante. En el versículo 26, capítulo 8 del libro de Daniel, dice de esta manera, la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. De manera que Daniel se queda sin entender sobre esto, hasta que en el capítulo 9, 14 años después, se le explica todo lo que tenía que ver con esto, lo que era necesario saber. Y son profecías que nosotros conocemos. La abominación desoladora que habla ahí en el capítulo 9, versículo 26 y 27 de Daniel, que habla en el capítulo 11, versículo 31 de Daniel. De eso nosotros hablamos constantemente, cosas que se están realizando, pero el cumplimiento exacto de eso no será hasta tanto que no sea abrogada abiertamente la ley de Dios aquí en este país y en el mundo, cuando hablamos de la puesta en marcha de la ley dominical, la que pronto viene y se llevará a la mayoría de los que andan predicando eso hoy en día. Por tanto, hay que pensar en lo que uno está. ¿Cuál es el fundamento que uno tiene? Porque la fe del pueblo de Dios será probada. Y muchos hoy están cayendo con algo tan sencillo como lo que sucedió en el 2020 del COVID. Muchísimos se fueron de la iglesia para nunca más, porque no tenían fundamentos. Y cuando venga una peor que esa, ¿cuánto más se irán? Y nosotros que hablamos tanto del derramamiento del Espíritu Santo, muchos hablando de la aplicación de la ley dominical, pero ¿cuánto ayer le cogió el sábado en el trabajo y hoy vienen a sentarse aquí como si no hubiesen pecado contra Dios y creen que van para el cielo? Dios no hará por ti lo que tú puedes hacer. Dios te ofrece la oportunidad de salvación, pero tú tienes que tomar la decisión de no pecar más. Es así, porque el cristianismo, Dios deja que el hombre camine, le dice cuál es el paso, pero tiene que sufrir. Quien está enseñando que no va a sufrir es el otro. Dios no enseña eso. Quien está enseñando que tú no vas a pasar hambre es el otro. Si Dios te da abundancia, es cierto, pero también te va a poner a pasar hambre si es necesario, a fin de que tu fe sea perfeccionada para que pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo decapitaron.
¿Qué hicieron con el profeta Isaías? Lo aserraron, entraron en un tronco hueco y cogieron una sierra y lo cortaron en dos. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. ¿Qué hicieron con Pablo? Lo decapitó Nerón. Y la historia es larga. De los discípulos del Señor, solamente Juan, el que escribió Apocalipsis, murió de muerte natural. Pero antes de eso lo echaron una olla con aceite hirviendo y no pudieron acabar su vida porque Dios dijo que no. Hermanos míos, muchos dicen que son cristianos, no son nada, porque cuando llega la aflicción salen corriendo. Y yo le estoy diciendo a esto, que nosotros como adventistas conocemos el tiempo, pero debemos vivir una vida santa delante del Señor. Dios te permitirá que tú seas probado hasta lo último, hasta donde tú puedes resistir nada más. Pero eso es para que tú seas perfeccionado. A muchos cuando se bautizan se le están diciendo que tú ahora vas a recibir dificultad y que esto no es así. Siempre que tú quieras salvarte, las dificultades estarán, las aflicciones estarán, porque es el método que emplea Dios para perfeccionarte. No es otro. Entonces tú le vas a pedir permiso al diablo para que te deje obedecer a Dios. Muchos de los que están trabajando sábado, ¿qué es lo que están haciendo? Pidiéndole permiso a Satanás. Tú tienes que tomar una decisión. Si Dios no quiere que tú estés ahí, tú no le estarás. Tú no le estarás. Obedece a Dios. Y si tú tienes que pasar calamidades, la pasará. Porque así está escrito, pero Dios no te abandona. Muchas madres están sufriendo y sufriendo por las tantas dificultades. Y muchos padres también. Pero es necesario. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Que no te sorprenda del fuego de prueba que vendrá como si fuese algo sobrenatural. Eso es una necesidad. Y en el mismo contexto de Pedro, habla de eso. Ahí mismo le entra el juicio. Dice que primero es necesario que comience el juicio de Dios por su propia casa. Entonces, muchos no comprenden. Hablamos de juicio de investigador, ¿verdad? Y no se está realizando hoy en día. Nosotros cuando llegamos al cumplimiento de los 2300 años o días de Daniel 8:14, nos va al otoño del año 1844, cuando Jesús entra allí al santuario a juzgar a su pueblo. Y ahí sí es algo delicado, pero vivimos como si no estuviésemos siendo juzgados delante de Dios. Les voy a mostrar más. La profecía, por ejemplo, el periodo profético de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 7, nosotros hablamos mucho de eso. Los sellos de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 8, nosotros podemos hablar que es paralelo con las trompetas de Apocalipsis, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. Pero vamos aquí al sexto sello, que es donde nos encontramos en la actualidad. Apocalipsis capítulo 6. Entonces vamos a ver cómo se presenta. Apocalipsis capítulo 6. El versículo 12 dice de esta manera: y miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esas dos partes ya se han cumplido, porque aquí presentan el gran terremoto de Lisboa, sucedido en el año 1755, que entonces sacudió el norte del África y a Europa. Y ese mismo día se produjo un gran maremoto que mató gente en cantidad más que lo que hizo el terremoto. Pero habla del oscurecimiento del sol de 1780. Habla de la caída de las estrellas del noviembre de 1833. Estas profecías se han cumplido y nosotros la enseñamos. Pero esta profecía volverán a repetirse muy pronto. Hasta aquí estamos nosotros en la profecía. También estamos en la séptima trompeta. Miren lo que dice la séptima trompeta, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 15 en adelante. Dicen:
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Creador, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que era y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron, que eso se está cumpliendo actualmente. Estamos en el tiempo de la ira de las naciones. Vean tanta guerra. Ok. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos. Estamos en el juicio del Señor. El tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Nótese bien. Estamos en la séptima trompeta, y nótese lo importante, que hay una prueba aquí en el versículo 19. ¿Qué dice allá? El templo de Dios fue abierto, ¿en dónde? En el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Qué pasaba aquí en el sistema típico, en la tierra, en el sistema hebreo, cuando se realizaba el día de purificación? Era el único día en el año cuando se pasaba detrás del templo. Se abría, mejor dicho, detrás del velo, se abría el velo y entonces se dejaba ver el arca que estaba en el lugar santísimo, que es una mini representación del trono de Dios allá en el cielo donde está Jesús. Entonces allí pasaba para purificar el santuario. En el 1844, el día 12 de octubre, entonces el 22 de octubre, discúlpeme, el 22 de octubre, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y allí está espiando. Toda esa profecía se está cumpliendo actualmente. ¿Hasta cuándo? Yo no lo sé. Cuando se termine la gracia, el pueblo de Dios no lo sabrá, pero debemos estar preparados. Hermanos míos, hablamos del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso viene. Ya sucedió la primera vez. Y la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28 hasta el 31 se cumplirán, que nosotros predicamos tanto de eso. Pero el que no haya vencido todo su pecado, el que no haya vencido todas las pruebas, no lo podrá recibir. Más del 80% de los que hoy dicen que son cristianos, que van para el cielo, de nuestra iglesia, claro está, se va a ir con la gran prueba que viene. Más del 80%. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe que de donde hay 10, más del 80% es uno y un pedazo? ¿Eh? ¿Saben? Más del 80% se perderá, pero su lugar será ocupado por diferentes hombres y mujeres que Dios tiene en las diferentes iglesias, que están buscando a Dios de todo corazón, pero que no conocen la verdad. ¿Y por qué no salimos a predicar? ¿Por qué no salimos a predicar? Porque somos muy buenos para levantarnos temprano y coger, aunque esté haciendo viento, esté lloviendo, esté cayendo nieve, para irnos al trabajo y llegar a tiempo. Pero para Dios nada. Y Dios te va a salvar, sí, ¿verdad que sí? Vamos a la escuela, a la universidad, nos aprendemos la clase, pero no nos aprendemos la Biblia. Entonces, si tú no conoces la lección de salvación, lo que Dios sabe, lo que Dios te da para que tú andes en ella, y tú la desechas por los estudios, ¿cómo Dios te va a salvar? ¿Eh? ¿No han pensado ustedes en eso? Hay que tener mucho cuidado porque nosotros estamos siendo juzgados. Estamos siendo juzgados. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12. Disculpe, capítulo 12. 13. Romanos capítulo 13 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Dice eso, levantarnos del sueño. En el griego no dice levantarnos, dice levantarse del sueño, porque Pablo le está escribiendo a una iglesia que tiene problemas. Y dice levantarse del sueño. ¿Recuerdan ustedes allá en capítulo 9 que Jesús habla de que la hora llega cuando nadie podrá trabajar y que mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo?
Porque Jesús tenía un periodo aquí de 3 años y medio en el cual debía ser luz del mundo. Y cuando lo mataran a él, ya sería noche. La noche que Jesús fue entregado, que lo condenaron casi todos, los que lo condenaron ahí, casi todos quedaron sellados para la perdición. De ahí que Apocalipsis 1:7 que habla de que todo ojo le verá y aún los que le traspasaron. Todo lo que tuvieron que ver con la muerte de Jesús, que no se arrepintieron. Entonces verán venir a Jesús. Serán resucitados antes. Dice aquí, levantarse del sueño. ¿Por qué? Porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Usted tiene 20 años en la iglesia, 10 años, 2 años. Pues ahora el Salvador está más cerca. Su venida está más cerca que cuando usted creyó. Pero no se queda aquí. Dice de esta manera el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Recuerdan ustedes que en Isaías capítulo 60 dice que tinieblas cubrirán la tierra? Ok, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Ahí es donde está el problema. Las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz. Lo mismo que Pablo presenta en Efesios 6. Las obras de la tiniebla. Por ejemplo, versículo 12, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contienda y envidia. Para glotonerías usa el griego que cosmos, que significa parranda, francachela, orgía, todo eso. Para lujuria usa el griego koi, de ahí viene coito, que significa cama, o por extensión relaciones sexuales o pasiones sexuales desenfrenadas. Y hay muchos desenfrenados en las diferentes iglesias, ¿saben? Hay muchos que están callados en su pecadito y haciendo cosas. Sí, yo se lo digo. Y caso feo que yo no voy a mencionarle. Tenga cuidado cómo usted lleva la vida del Señor. Y muchos que aprovechan que viven solos, que viven en ciertos lugares que supuestamente nadie lo ve, jugando a las escondidas. Tenga mucho cuidado porque su condenación es doble. Se lo estoy diciendo. El tema más fuerte que yo he hablado se llama la inmoralidad sexual. Es un tema fuerte y ahí yo tengo que hablar abiertamente sobre lo que es la sodomía, que muchos la están practicando. Pero este no es el tema. Aquí sí le estoy mencionando este asunto. Ahí habla entonces de la lascivia, que usa el griego asergia, y que significa sensualidad, libertinaje, indecencia. Y entonces la glotonería del griego kraipán, que es embriaguez, y el malestar que sigue entonces la secuela después de la embriaguez. Entonces Pablo está hablando de gente que están dentro de la iglesia, pero que están en cierto pecado callado. Entonces tenga cuidado, porque usted conoce exactamente dónde estamos en la historia profética. ¿Cómo es que usted, conociendo la verdad, permanece en el pecado? ¿Cómo usted espera la salvación cuando desafía al Señor? Nosotros vivimos en un país donde hay no libertad, sino libertinaje. Y muchos quieren seguir esa forma de vida. Porque aquí son así, que sean así ellos, pero usted no. El cristiano es cristiano donde quiera que esté. Usted no puede imitar ese estilo de vida. Haga lo que dice el Señor Jesús. Que lo acusen, que lo acusen. Y le voy a decir algo más. Dios nos ha dado espíritu de valor, no de cobardía, dice el apóstol Pablo. Y se requiere mucho valor para permanecer fiel delante del Señor en un país como este y muchos otros. Porque hay cosas que se están estableciendo por leyes que la Biblia condena y usted no puede callarse. Usted lo sabe muy bien. ¿O no es así? Entonces yo no tengo que mencionarle, pero ustedes saben y no pueden callarse. Y si una persona en pecados como eso, usted quiere entrar a la iglesia, claro, el Señor le da la bienvenida, pero tiene que apartarse del pecado primero. Pero usted no puede bautizarlo en su pecado. Hay iglesias de homosexuales. Esta no es la iglesia, que son así homosexuales cristianos. Hay otra que consume marihuana. Yo conocí la de los marihuanómanos cristianos.
y le preguntaron, ¿y qué se siente? Cuando uno consume eso y está con el Señor, uno se sienta allá en el cielo. Así sí es bueno, ¿eh? ¿Eh? Así sí es bueno, cójalo. Y no es así, no es así. Y precisamente cuando usted condene eso, eso lo podrá llevar a la cárcel. Muchos llevan a la cárcel, téngalo seguro. Pero allí en la cárcel es una oportunidad para que usted predique el evangelio a los que están presos. Que no están presos simplemente porque están detrás de unas rejas, sino porque se han entregado a Satanás y Satanás lo tiene amarrado en sus cadenas. Eso es, y muchos van a morir. Pero el que muere por causa de Jesús y el evangelio, entonces asegurará la vida eterna. Es eso. El evangelio, no es que yo soy cristiano y ya cuando llega los momentos de dificultad, ahí comienza a hacer cosas que no van. No, no aprenda a arrodillarse, que eso es lo que presenta aquí. Pablo está hablando de esto, de conocer el tiempo. Por tanto, hermanos míos, muchos en estos días se están debilitando como cristianos porque han dejado de orar, han dejado de predicar, han dejado de estudiar la Biblia, han dejado de mirar a Jesús. ¿Cómo el Señor te puede fortalecer si tú no haces el esfuerzo? Eres tú quien tiene que hacerlo. Las bendiciones están antes de tú nacer. Ya Dios tenía todo listo, pero tú tienes que buscarla, porque es así, con temor y con temblor. Así que nosotros, revisando las profecías bíblicas, nos damos cuenta. Cuando hablamos de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 12, vemos las persecuciones de la iglesia y cómo Satanás o la serpiente se llena de ira contra la mujer, se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. En el capítulo 13 nosotros hablamos de la primera bestia de Apocalipsis, la segunda bestia que comienza en el versículo 11, que representa a esta nación. Hablamos de la marca de la bestia y hablamos del número de su nombre, que no es lo mismo y que muchos están ligando eso. Tenga cuidado con todo esto. Ahora bien, cuando pasamos al capítulo 16, vemos las plagas. Y cuando pasamos al capítulo 18, entonces vemos el fuerte pregón del cual nosotros tanto hablamos. Yo no voy a decirle muchas cosas más. Ahora sí quiero que analicemos ese texto. Pablo dice, andemos como de días, honestamente, no en lujuria y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestido del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Concluyo, Apocalipsis capítulo 22. Ustedes verán ahora, porque estoy hablando del tiempo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, 12 en adelante. Dice el 10, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Kairos nuevamente. ¿De qué tiempo está hablando? En Apocalipsis capítulo 1 habla de que el tiempo está cerca también, igual que aquí. Y mírenlo. Sigue diciendo, porque el tiempo está cerca. Versículo 12, dice Jesús, vengo pronto y mi galardón conmigo. Así es que viene Jesús, no a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, lo que usted está haciendo hoy en día tiene recompensa. Sufra por Jesús. Viva como vivió Jesús y camina hacia adelante en su nombre. Versículo 20 en adelante dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Así que Jesús le decía, vengo en breve. Y Juan le contesta al Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Pero dice amén, que significa así es, así se hará. Jesús viene en breve. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes se disponen a irse con Jesús cuando venga? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes se disponen a hoy a vivir la vida cristiana? ¿Cuántos se disponen a arreglar cualquier cosita que no esté bien en su vida? Y a vivir una vida como es público, que se la puedan vivir en privado, que no sea una doble vida. Porque el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Recuerden, conocemos el tiempo. Jesús viene. Que Dios le bendiga y guarde a todos.